Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Capítulo número 5. Supervivencia frente a creación. El yo egoísta. Como puedes ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. Como íbamos a saber quién somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras condiciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a la que está ocurriendo a nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo y nos volvemos demasiado egoístas, nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con un aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las necesidades ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y la atención en los demás. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos, pero cuando estemos en un estado de cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos los primeros, todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. En estas condiciones, el ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación porque está demasiado centrada en el mundo exterior y se siente totalmente separado del 99.9999% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos la atención es nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en una línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y de la necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar al colocón de la experiencia a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerzan nuestra identidad, dejar de intentar prever una situación del futuro
o de recordar un episodio del pasado, desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido es empezar a ser libres del presente. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, ¿pueden también curarnos? Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activarnos la respuesta del estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Es por eso que es bastante lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, también pueden curarnos. Pongamos a una persona que está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento, si éste se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante muchos años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras estas personas sigan aferradas al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años anteriores a los que ya pasaron? Y si fuese la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, es posible que cuando esta persona desmemorice la emoción del resentimiento, al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo dejará de indicarles lo mismo a los genes. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una forma hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno en uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melómana maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento.
En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esa injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar sus estudios en el instituto había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, según reexperimentando las mismas horribles sensaciones que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones, su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre algo le salía mal, como cuando en el sector de la construcción cayó en picada justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de su personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había estado hincando a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenían con su antiguo yo y reinventar un nuevo, debía adaptarse en su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en este estado de plena atención, Bill se sintió libre porque había liberado a su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre, y después puso la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante la siguiente semana se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que sería y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su esposa y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondería con bondad y generosidad en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes era un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo.
Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior. El nuevo yo antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son dos los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir. Cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti? Desconectas de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoístas y te vuelves altruista. En estos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmortal. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en el cómo alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como lo he dicho en el capítulo número 1, para cambiar tu cuerpo, algo en tus circunstancias exteriores o tu línea del tiempo, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando en el centro creativo del cerebro el lóbulo frontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quienes somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales. Entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y apliques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. Número 1. La metacognición. La toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo.
En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decir cómo no queremos seguir siendo. Para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre, esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer algún plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte. Observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley en tu vida. Afectan tu realidad como si eres consciente de ellos como si no lo eres. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los elementos que le componen, actúan sobre todo el nivel inconsciente, como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Ser consciente de los estados mentales físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observar a ti mismo y a los demás, de observar tanto a los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuando más observas, más consciente te vuelve de tu mente inconsciente. El objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática. Cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no deseas experimentar y con el tiempo tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neuronales relacionados con tu interior personalidad dejen de activarse y conectarse y al no volver a crearlas mismamente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los pensamientos relacionados con esos pensamientos, ya no le sigue señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conocer los aspectos de tu vida y de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desaprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una vida nueva, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una realidad personal nueva. Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Número 2. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal
es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neuronales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quiénes deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neuronales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias, y luego selecciona y elige los circuitos neuronales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuando más conocimientos adquirimos, más variadas serán las redes neuronales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para que la mente fluya. ¿Cómo sería así? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva. Y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida, tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Número 3. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador con el resto del cerebro, puede observar toda la geografía. Así que baja el volumen de los centros sensoriales, de los centros motrices, de los centros asociativos y de los circuitos que procesan el tiempo para silenciar. Al haber tan poca actividad neural, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo.
En esos momentos no somos nadie. Nos hemos convertido en nada. Vivimos en el sin tiempo. Somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo, tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda, se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en esos momentos. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones. El mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en esos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Despréndete de tu mente, libera tu energía. El acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad, ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neuronales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo al tiempo señales del cuerpo que produzcan hormonas de estrés. Esto desaparece. Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en estado de supervivencia deja de funcionar. En cuanto esto ocurre, desaparece nuestra identidad de antes, el estado del ser, relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia. Como ya no somos las mismas personas de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera, fluye. Al haber transmutado esta antigua energía en una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de un nuevo destino y esta liberación cura al cuerpo y libera la mente. Repasemos ahora la tabla de la energía y las frecuencias que abarca desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas. Los dos estados del cuerpo y la mente. Supervivencia, creación. Supervivencia, estrés, creación, homeostasis. Supervivencia, contracción, expansión. Y así en la supervivencia, conocido, y en la creación, desconocido. Pero cuando vives en el elevado estado creativo, te sientes tan bien que ya no te interesa analizar cómo o cuándo llegará el destino deseado. Confías en que se materializará porque ya lo has vivido con la mente y el cuerpo a nivel mental y emocional. Sabes que se hará realidad porque te sientes conectado a algo superior. Estás en un estado de gratitud porque te sientes como si la situación ya hubiera sucedido. Tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado, cuándo sucederá, dónde y en qué circunstancias, pero confías en un futuro que no puedes ver ni percibir con los sentidos. Para ti ya
ha ocurrido. En el sin espacio, sin tiempo, sin cuerpo, de donde surge toda la material. Te encuentras en un estado de omnisciencia, te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Al conservar este estado creativo en el que te has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo. Cuando tu antigua personalidad desaparece biológicamente, los sentimientos vinculados a esa identidad que hacían que tu cuerpo manifestara la misma mente de siempre, ya no envía las mismas señales o los mismos genes. Y cuanto más transciende tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Dejas de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro, has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Continuemos a partir de esta base. Si es así, vamos a continuar leyendo la segunda parte, donde conoceremos el papel del cerebro y el proceso mediativo que te preparará para crear un cambio real y duradero de tu vida. Deja de ser tú. Fin de la primera parte.